Hola amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero comenzar este video tutorial diciendo que va a ser el primer video de una lista de reproducción nueva para mi canal que va a tener como objetivo describir algunas funciones en el contexto de Excel con el objetivo de describir algunas particularidades que tienen esas funciones y que generalmente no usamos o no vemos cuando resolvemos problemas específicos dentro de la hoja de cálculo. También quiero decirles que voy a utilizar esta lista de reproducción para describir fórmulas generales que resuelven problemas específicos y que vamos a poder reutilizar de una solución a otra solución para resolver problemas complejos. Vamos a empezar describiendo el uso de la función únicos y como ustedes pueden darse cuenta aquí, la función únicos tiene la siguiente sintaxis, recibe tres argumentos, el primer argumento es obligatorio y los siguientes dos argumentos son opcionales. Estos dos argumentos opcionales van a cambiar un poquito el comportamiento de la función y básicamente la función únicos lo que hace es devolver los valores únicos de una lista o matriz eliminando los elementos duplicados y conservando el orden de aparición. Un punto importante aquí que me gustaría describir es que en el contexto de la función únicos existen dos conceptos que es los valores únicos y los valores distintos. Por defecto, la función únicos, sin especificarle los argumentos opcionales, por defecto lo que hace es devolvernos los elementos distintos dentro del conjunto de datos que le pasemos como primer argumento. Es decir, los valores distintos son aquellos valores que aparecen como mínimo una vez dentro de ese conjunto de datos. Y el concepto de valores únicos que vamos a poder cambiar de ese comportamiento por defecto utilizando los argumentos opcionales es que nos va a retornar los elementos que como máximo se encuentren una única vez dentro de esa lista de elementos. El primer argumento de la función únicos nos va a recibir un rango o una matriz que nosotros vamos a operar con la función únicos. Podemos enviarle una fila con múltiples columnas o una columna con múltiples filas, o podemos enviarle también una matriz completa que va a conformarse de múltiples filas por múltiples columnas. Como habíamos dicho, por defecto lo que hace es devolvernos los valores distintos, pero vamos a poder modificar ese comportamiento por defecto. El segundo argumento es by call y es un argumento que le permite operar a la función únicos de una manera particular para describir cómo va a comparar los elementos. Si lo omitimos o le enviamos el valor de falso, va a comparar los elementos fila por fila y va a devolver los elementos únicos o distintos. Si nosotros le enviamos el valor de verdadero, va a comparar los elementos columna a columna y va a devolver los valores únicos. El tercer argumento es el argumento que cambia el comportamiento de la función para determinar si él devuelve elementos distintos o elementos únicos. El valor por defecto es falso o si lo omitimos, nos va a devolver todos los elementos que se consideren distintos, es decir, aquellos elementos que como mínimo aparecen una vez dentro del conjunto de datos. Pero si le enviamos verdadero, va a devolvernos aquellos elementos que como máximo se encuentren una única vez dentro de ese conjunto de elementos. Vamos a ver algunos ejemplos que nos van a permitir describir estas particularidades que tiene la función únicos. Bien, para esto vamos a pasarnos a una segunda hoja donde tengo un conjunto de datos que describen nombres de personas. En esta columna tengo descritos los primeros nombres y en una segunda columna tengo descritos los segundos nombres. Nuestra intención aquí es extraer los elementos distintos de la columna que describe los primeros nombres. Aquí quiero mencionar que los elementos están distribuidos en una columna múltiples filas y recuerden que la función únicos por defecto compara los elementos fila por fila y al querer los valores distintos, entonces no debemos configurar ninguno de los argumentos opcionales. Para eso llamamos la función únicos y vamos a especificar el argumento obligatorio que es la matriz de datos donde vamos a operar o con la que va a operar la función únicos
Y el segundo y el tercer argumento lo vamos a dejar en falso porque queremos los valores distintos y que se compare fila por fila. Y como ustedes pueden ver, está extrayendo una muestra representativa de cada uno de los elementos que aparecen en ese conjunto de datos. A esto se le llaman valores distintos. Pero ¿qué pasa si quisiéramos extraer los valores únicos? Es decir, aquellos elementos que como máximo aparecen una única vez dentro de ese conjunto de datos. Para eso vamos a llamar a la función únicos, vamos a seguir pasándole como primer argumento la matriz y como segundo argumento lo vamos a dejar vacío para que tome su valor por defecto, que quiere decir que va a comparar los elementos del conjunto de datos fila por fila, y vamos a especificar el tercer argumento como verdadero, que cambia el comportamiento de la función únicos para que retorne aquellos elementos que como máximo se encuentren una única vez dentro de ese conjunto de datos. Como ustedes pueden observar, Andrea es el único elemento que se está retornando de ese conjunto de datos. Ahora, ¿qué pasa si los elementos, en lugar de estar distribuidos en una columna múltiples filas, estuvieran distribuidos en una fila múltiples columnas? Vamos a copiar los datos y vamos a pegar esos mismos datos utilizando el pegado especial de transposición para convertirlos en esta disposición, una fila múltiples columnas. ¿Qué pasa si quisiéramos los valores distintos de estos elementos en esta distribución? Vamos a llamar a la función únicos, vamos a pasarle esa matriz de datos, vamos a cerrar la función, vamos a dar enter y ustedes observen que Excel me está retornando los mismos elementos de ese conjunto de datos. Y esto es porque en el segundo argumento le estamos pasando falso, y observen ustedes que el segundo argumento lo estamos dejando vacío, le estamos pasando falso porque es su valor por defecto, y Excel está comparando fila por fila, pero como no existen o los elementos no están distribuidos fila por fila sino columnas por columnas, deberíamos pasarle verdadero para que la comparación la haga por columnas en lugar que por filas. Vamos a pasarle como segundo argumento de verdadero. El tercer argumento lo vamos a dejar falso porque queremos los valores distintos. Vamos a dar un enter y ustedes observen ahora cómo está extrayendo los mismos elementos que extrajo aquí. Ahora, ¿qué pasa si quisiéramos extraer los valores únicos de ese conjunto de datos en esta distribución? Vamos a llamar a la función únicos y vamos a pasarle como primer argumento la matriz de los datos que queremos operar, como segundo argumento verdadero para que me compare los elementos columna por columna, y como tercer argumento verdadero para que me devuelva los elementos únicos, es decir, aquellos elementos que como máximo se encuentren una única vez. Vamos a dar un enter y ustedes observen que el único valor que me retorna es Andrea en el mismo, exactamente lo mismo que está pasando aquí cuando los elementos están distribuidos de esta manera. Otra particularidad que tiene la función únicos es que esta no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Quiere decir que es una función case insensitive y es igual para él las mayúsculas y las minúsculas. Vamos a decir que vamos a cambiar aquí la palabra Fernando por mayúsculas y ustedes observen que el resultado de la función únicos cuando estamos extrayendo distintos elementos me sigue retornando los mismos elementos porque esta palabra y esta palabra la considera igual. Vamos a cambiar aquí también Fernando por mayúscula y observen ustedes que me sigue retornando el mismo conjunto de elementos. Otro punto importante es que la función únicos respeta el orden de los elementos en los cuales aparece en la lista. Vamos a decir que este Fernando lo vamos a cambiar aquí por una O mayúscula y observen ustedes que me está retornando siempre el primer elemento que encuentra en la lista de elementos que le estamos pasando. Vamos a cambiar aquí exactamente lo mismo y observen ustedes cómo me está retornando ese primer elemento que encuentra en ese conjunto de datos. Bien, un último punto que quisiera comentar es qué pasa si a la función únicos, en lugar de enviarle una lista de elementos, le enviamos una matriz, es decir, un conjunto de múltiples filas por múltiples columnas. Vamos a llamar a la función únicos y en lugar de pasarle solo una lista, le vamos a pasar una matriz, vamos a dar enter y ustedes observen ahora que me está proyectando casi todos los datos, pero no me está proyectando el valor de Fernando Enrique
2 veces, es decir, me está retornando una única vez, y lo que hace la función únicos internamente es aplastar y unir cada uno de los valores que se corresponden a esas múltiples columnas, los une y los compara fila por fila. De esta manera considera igual la palabra Fernando Enrique y por eso no la está proyectando en el resultado de la función únicos cuando queremos extraer los elementos distintos. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos extraer los valores únicos de esa matriz? Es decir, los elementos que como máximo aparecen una única vez. Vamos de nuevo a seleccionar la matriz como segundo argumento, la vamos a dejar vacía para que le entre el valor de falso, quiere decir que lo va a comparar fila por fila, y el tercer argumento que nos devuelva los elementos únicos que como máximo aparecen una única vez en ese conjunto de datos. Vamos a dar un enter y ustedes observen ahora que en el resultado no está apareciendo la palabra o los nombres de Fernando Enrique porque aparecen más de una vez en ese conjunto de datos. Bien amigos, básicamente esto era lo que les quería traer en este video tutorial. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Si les fue de utilidad, no se olviden de regalarme un like. Si no están suscritos a mi canal, se los agradecería muchísimo que se suscribieran a mi canal. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video y nos vemos en un siguiente video tutorial. Hasta la próxima.